Que Dios les bendiga ricamente a todos en el día de hoy. Hoy los voy a llevar a una vieja historia, de la cual también tiene que ver en la actualidad. Y el título del mensaje dice: Dios no se da por vencido con nosotros. Si yo hoy les preguntara, el hombre o mujer, estoy hablando en general, ¿es bueno o es malo? Si yo, por naturaleza, ¿cómo es? Malo. Sabemos que es malo, por naturaleza. Queremos como hacer cosas buenas, pero nuestra naturaleza nos lleva a hacer cosas malas. Y hoy yo los voy a llevar a una historia aquí, que está en la Biblia. Es la historia de Jonás. En el capítulo 1, Dios le dice a Jonás que debe ir a predicar a Nínive, porque allí las cosas se estaban poniendo un poco feas, un poco mal. Pero Jonás se resiste a lo que Dios le pidió en una primera oportunidad. Saca un boleto, se va en un buque, saca el boleto, que era algo bastante inusual para la época, porque la gente en esa época trabajaba con canje, y tenía el suficiente dinero para ir para otro lado. Va para otro lado totalmente contrario. Luego, allí en el barco, para hacerla un poco más corta, y vamos a ir a lo que yo quiero ir en el día de hoy, que es el capítulo 4. Y Dios ahí desata una tormenta en un momento. Los marineros lo terminan tirando al agua porque es Él el que produce ese problema, y es capturado allí por dice la Biblia que es capturado por un pez grande, y lo deja de camino a Nínive, porque Nínive no quedaba en la costa. Entonces lo deja de camino a ese lugar, y tuvo que caminar muchos días para poder llegar al lugar donde se le había pedido. Y Jonás en el capítulo 3 predica allí como para que no haga efecto, porque ahora después lo vamos a leer. Pone 5 palabras, hasta mal armadas uno podría decir, para cumplir, pero él no estaba contento con hacer eso. Y ahora vamos a leer aquí. Yo lo tengo en el proyector para que no lo tengan que buscar. Y vamos a ir a Jonás, capítulo 4, desde el versículo 1, y dice así: Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera. Miren lo que le oró a Dios: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo te decía todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Dios lo mandó a Nínive, él huyó a Tarsis. Pues bien sabía que tú eras un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y le pregunta: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Respondió el Señor. El Señor le pregunta: ¿realmente no entiendo por qué estás tan enojado? No entiendo por qué te pasa eso. Y dice: Jonás salió y se sentó al este de la ciudad, y allí hizo un cobertizo, y se sentó y bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, escuchen bien esto, el Señor dispuso una planta, la cual creció para cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás, ¿qué dice ahí? Se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer, el día siguiente, Dios dispuso que un gusano le hiriera la planta y se marchitó al salir el sol.
Dios dispuso un abrasador viento del este, además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía, y con deseo de morir se exclamó: prefiero morirme que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y Jonás le contesta: claro que tengo, respondió, me muero de rabia. Y el Señor dijo: tú te compadeces de una planta que ningún esfuerzo de tu parte hizo para crecer. En la noche, y Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen la derecha de la izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme de ella? Y acá nos habla en sencillo. Estaba allí Jonás, enojado, porque había ido a predicar lo que Dios le había pedido, pero no estaba de acuerdo. Entonces estaba enojado y enfurecido, y se había sentado como cuando nosotros en algún momento nos hemos enojado, ¿no? Capaz que si no voy muy lejos en estos días. Y nos sentamos enojados, igual no nos importa si estamos al rayo del sol, nos sentamos enojados, y ahí se sentó enojado y Dios hizo crecer una planta para que le hiciera sombra. Pero al otro día hizo que un gusano marchitara esa planta, y entonces estaba enojado porque la planta había sido marchita. Pero Dios le pregunta: ¿qué hiciste para que la planta viniese en un día? ¿Hiciste algo? No había hecho nada. ¿Cómo vas a estar enojado porque se marchitó? ¿Cuál es tu enojo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Y entonces él le hace ese ejemplo y le demuestra diciendo: esta ciudad hizo cosas que están mal. ¿Sí? Hizo cosas que están mal. ¿No le puedo dar una oportunidad para que se arrepientan? Y entonces, acá es donde viene lo importante del mensaje, que ¿no deberíamos nosotros practicar y tener misericordia? ¿No deberíamos practicar la compasión? ¿O la gracia solamente termina en uno? ¿La gracia no es dispensada hacia los demás? Jonás, en los primeros textos, está, como lo podemos ver acá más adelante, enojadísimos. Y nosotros hemos actuado muchas veces como Jonás. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero acá Dios explica que Él es el que da la salida a todos estos. Nosotros, cuando tenemos algún problema y algún reclamo, lo llamamos habitualmente a Dios. Creo que todos se pueden identificar con esto. Pero cuando las cosas andan bien, nos olvidamos de aquella canción, dice: aquí a ti atribuimos la gloria. Nos atribuimos las habilidades de que las cosas anden bien a nosotros mismos. Nos olvidamos de ser agradecidos y atribuirle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y ustedes, si yo hoy les diera aquí un papel, una hoja en blanco, una virome, y les hiciera una pregunta: ¿cuántas veces lo que usted mismo está enojado, a veces que ha tenido enojo y se ha enojado con alguien, cuántas veces, si usted está enojado, lo hizo primero? Y bueno, hay veces que hemos hecho cosas que están mal. Y aquí la historia nos relata algo importantísimo. Miren, yo les voy a poner por acá. Vamos a ir al capítulo 3. Y dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y en camino a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad
y recorrió todo un día mientras proclamaba: en 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que fue a predicar. Y dice en el capítulo 5, y los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de ropa áspera en señal de arrepentimiento. Y el versículo concluye así: ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y miren lo que dice acá al final, en el versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, lo que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Entonces, ¿qué nos enseña profundamente esta historia que los que hemos ido a la escuelita, la hemos escuchado en mucha cantidad de oportunidades contadas de diferentes maneras? Entendemos una cosa fundamental, que a veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, pero cuando tenemos alguna bendición, como Jonás le pasó de que creció el árbol, creemos que ese árbol nos corresponde a nosotros, que eso fue nuestra obra, y nos enojamos con Dios cuando ese árbol es secado. Pero Dios le enseña a Jonás, dice que él tenía para salvar toda una ciudad, y dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Y qué bueno es que nosotros entendamos que estamos a tiempo. Hoy es el momento de poder decir, poder honrar, poder glorificar, poder dar gracias a Dios por lo que Dios hizo en nuestras vidas, y no estar con un espíritu de desagradecimiento ante Dios, porque tenemos que tener un espíritu de gratitud a un Dios que ha hecho una obra completa. Como hemos escuchado ya muchos mensajes entendiendo de la obra redentora de Dios, esa obra que fue completa hacia nosotros, tenemos que tener un espíritu de gratitud y cantarle a Él, honrarlo a Él, glorificarlo, porque Él es digno de ser alabado. Y cuando uno le alaba, ¿saben qué? Estoy cansado de contarlo y de decirlo, lo que dice el Salmo, dice: entren por las puertas con agradecimiento. Entren, ¿quieren entrar a la presencia de Dios? Entren siendo agradecidos, porque Dios es digno de ser en gran manera alabado. Por eso no tenemos que cansarnos de poder leer y estudiar historias y ver cómo Dios obró a favor de los que confiaron en Él plenamente. Y aunque no estemos de acuerdo, porque Jonás es un ejemplo de alguien que no estaba de acuerdo con Dios. Aunque no estemos de acuerdo, Dios se va a valer de las herramientas que sean necesarias, porque Él dijo: vas a ir a predicar a Nínive. Como cuando le dijo, allí iban en la barca y dice: vamos a cruzar al otro lado. No les preguntó: ¿hay viento? ¿Llueve? ¿Están de buen humor? ¿Están de mal humor? No importa. Del otro lado vamos a cruzar. Le dio certeza en lo que le dijo. Y en esa misma seguridad, acá habló y diciendo, tuvo que llamar a Jonás y aclara las veces que lo llamó, porque Jonás era bastante desobediente como somos nosotros. Porque acá, como en la historia del hijo pródigo, nos identificamos con el hijo bueno, que parecía bueno, y nos jactamos sobre el bueno. Nosotros somos el bueno, el que nos quedamos en la casa trabajando, y también hizo cosas malas el hijo que parecía tan bueno. Y entonces acá lo tenemos que identificar con Jonás, porque muchas veces se nos mandó a hacer una cosa y hemos tenido la posibilidad de hacer otra. Pero Dios siempre se va a valer para que su plan se cumpla como tiene que ser. Así que este es el mensaje por el día de hoy. Que Dios los bendiga mucho y piensen en esto: Dios siempre cumple su plan. Hoy hay rumores de problemas y de incertidumbre y de cosas. Son cosas que Dios ya las dijo, van a suceder. Entonces no nos podemos asombrar de esas ccosas que van a suceder, porque Él ya dijo, esas cosas van a pasar
Pero dijo una cosa, estén preparados, no estén preparándose, estén listos para ya salir. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén.